Saludos queridos estudiantes. El día de hoy tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar sobre el surgimiento de la cultura andina. Hoy estamos iniciando nuestro segundo bimestre y tenemos un tema muy especial para trabajar con ustedes. Para explicarles un poco del surgimiento de nuestra cultura, hay que hablar sobre las clasificaciones de cómo lo han dado a través de la historia diferentes personajes sobre cómo nuestra cultura peruana ha sido distribuida en el tiempo. Más o menos para tomar consideración, hubieron muchos especialistas que dividieron a nuestras épocas de acuerdo a hechos determinados que fueron sucediendo. Básicamente, para poder estar un poco más claros, hasta el año 2011 se denominaba a la época que vamos a trabajar hoy día como precerámico tardío, ¿ok? Que era más o menos calculado entre 3.500 años a 1.800 años. ¿Qué es lo que sucede? Que existe, esto es de acuerdo al análisis que realizó Chu en el año 2008, que le denominó de esa forma. Antiguamente, Ruth Shady había en el 95 denominado de otra forma, como arcaico tardío, y Lumbreras también le hablaba anteriormente sobre lo que sería el arcaico. Hoy en día, gracias a Ruth Shady del año 2011, se ha cambiado de terminología gracias a los estudios que se tienen de Caral. Y se denominó que desde el 3500 a 1800 se le denomina formativo inicial. Posteriormente, a partir de 1800, que ya es importante esta fecha porque si se van a dar cuenta en este cuadrito, casi todos colocan los 1800 como una fecha importante de inicio de las culturas y antes es una etapa de formación. Pero realmente no fue tanto así que hoy día vamos a descubrir mucho de ello. Pero para que nosotros nos quede claro, antiguamente los periodos como precerámico están considerados desde los años 11.000 hasta los 6.000 en lo que sería precerámico temprano. Y luego precerámico medio de los 6.000 a 3.500. En el caso del Ruth Shady final habla de un periodo arcaico desde el año 8.000 hasta el 3.500. Pero después de ello vamos a entender que la época que hoy día vamos a trabajar es la que está comprendida entre los 3.500 a 1.800 años antes de Cristo. ¿Ok? Para que entendamos cómo es que esto se modificó y le vamos a llamar precerámico tardío de acuerdo a la clasificación de Chu o formativo inicial de acuerdo a lo que Ruth Shady nos ha trabajado a partir del año 2011. Para tener un poco más claro entonces he hecho este cuadrito para más o menos explicar en qué épocas nosotros nos hemos ido movilizando dentro del desarrollo de los peruanos en nuestro territorio. Desde el año 14.000 hasta el año 6.000 a.C. que encontramos los restos más antiguos de la humanidad en nuestro territorio nacional peruano, es a lo que le vamos a llamar precerámico temprano, donde todos los nómadas van a utilizar diferentes tipos de herramientas y cuando decimos precerámico es porque es antes de utilizar la cerámica. Sí, que ese va a ser el 1800 el límite en el cual ya todas las culturas van a estar utilizando cerámica y que ya están desarrollados de una forma determinada. Temprano es porque estaban utilizando piedras o herramientas líticas. El precerámico medio es cuando ya comienzan a modificar y a utilizar otros bienes que están a su alrededor. Y en el precerámico tardío es cuando ya utilizan algunos telares, han domesticado animales o se encuentran viviendo en zonas en las cuales ya están establecidos hace muchísimo tiempo y tienen pues domesticación de plantas, etc. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los elementos influyentes en la formación de nuestra cultura andina? Bueno, vamos a dejar bastante claro que hay dos fundamentales. La cordillera de los Andes, que es la que nos va a generar diferentes tipos de clima y nos va a permitir a nosotros adaptarnos y tener esos ríos o esa cantidad de agua para que puedan existir muchos pueblos alrededor de todo nuestro espacio territorial que es desértico, ¿okay? Como ustedes lo pueden ver acá.
en su gran mayoría estamos hablando de que tiene extrema aridez en la parte de la costa. Pero gracias a tener la cordillera de los Andes es que rápidamente se va a cambiar a otros climas diferentes y también se puedan producir o tener alimento de otros lugares. La cordillera de los Andes va a ser fundamental para la formación de la cultura andina y cómo es que nosotros vamos a afrontar estas diferencias altitudinales que vamos a encontrar gracias a la cordillera. Es más, nuestra cultura debe ser denominada cultura andina, no quechua, no aymara, no chimún, no cultura inca, sino cultura andina, porque los Andes son los que van a marcar en nosotros nuestra forma de interactuar con el mundo y también tiene que ver con nuestra cosmovisión, con nuestra ideología, con nuestros dioses y cómo es que se va desarrollando la historia en nuestro territorio. La segunda influencia que vamos a tener es el mar peruano y de eso vamos a conversar bastante porque a continuación porque van a haber cambios climáticos que van a generar la adaptación de nosotros a nuestro mar y lo rico del mar peruano en alimentación que le va a brindar sobre explotación de bienes y que va a permitir el desarrollo de muchas ciudades, en este caso ciudades-estados que se van a comenzar a forjar a partir de la riqueza del mar peruano. Esto es importante que lo sepamos. Luego, más o menos a la altura de los años 13.000 se termina el periodo glacial, por lo cual se comienza a desarrollar gran cantidad de espacios donde los seres humanos van a poder vivir. En este caso ya se realizó las migraciones hacia este territorio americano, ¿no? Como lo vimos en las clases anteriores. En los años 16.000 a 13.000 existieron animales como los que ustedes ven acá, porque ellos se desarrollaron en una época determinada, pero también pasado más o menos esos 4.000 años en que ellos estuvieron existiendo, también comenzaron a ir desapareciendo y fueron cambiados en América por otros animales que hasta el día de hoy sí han sobrevivido y han vivido en estos espacios territoriales. El clima entonces permitió adecuarnos a él y desarrollar una cultura que tenga una relación directa a ese espacio geográfico donde tú te encuentras. Luego vamos a conversar cómo en este espacio es que se adecuaron 4 tradiciones o 4 grupos culturales importantes en nuestra nación, que son parte de la investigación última que se está realizando en estas épocas. Estos cambios climáticos van a generar que, por ejemplo, en el Perú antiguo nosotros tengamos anteriormente espacios territoriales basados en el espacio desde La Libertad en Trujillo hasta Ica, pasando por Lima, en que todo este espacio que ustedes observan era mucho más alto porque, o mejor dicho, no era más alto, sino que estaba un terreno habitado por el hombre, porque el nivel del mar era casi 100 metros menor a lo que es hoy en día realmente. Entonces acá hubo una gran cantidad de personas que vivieron en este espacio territorial. Obviamente los ríos eran mucho más largos y cuando se hicieron los cambios climáticos se comenzaron a regularizar este espacio territorial, achicándose justamente nuestro litoral al que nosotros conocemos en la actualidad. Estos cambios climáticos también generaron en el año posterior, en el año 4000 más o menos, cambios importantes. Entonces ya no estamos hablando de que estamos en un precerámico temprano ni precerámico medio, sino justo al inicio de lo que sería el precerámico tardío, es que van a haber cambios en los movimientos del agua que nosotros teníamos. Por ejemplo, hasta antes del año 4000, el agua caliente que venía de la corriente del norte o corriente del Niño venía y llegaba justamente hasta la ciudad de Lima, ¿ok? Esto era bastante interesante porque eso significaba que habían animales que venían en esa cantidad y más bien los animales ricos de agua fría que venían desde el sur estaban justamente hasta la zona de Lima, ¿no? Entonces Lima tenía
Acá habían pescados que eran muy difíciles de encontrar en este lado y viceversa. Ahora los pescadores de esa época solamente eran cordeleros pequeños que no ingresaban todavía al mar. El cambio que va a suceder se va a dar justamente a partir de ese año. Después del 4000 van a haber un cambio climático muy fuerte en que la corriente del sur va a llegar hasta la zona que hoy en día conocemos, hasta Piura, hasta Talara, generando que en toda esta zona del norte haya una gran cantidad de riqueza pesquera, la cual es desarrollada permitiéndole que los pueblos que viven en esta costa pudiesen también desarrollar su cultura en gran cantidad. Y aparece por primera vez lo que sería el fenómeno del niño. ¿Ok? Es así que este cambio climático genera que existan una gran cantidad de productos del mar peruano que van a generar una sobrealimentación o gran cantidad de producción pesquera para los pueblos que estaban en esta costa de nuestro litoral. De igual forma, los diferentes espacios geográficos que nosotros conocemos, desde la región costa a la Janca y Cordillera, pasando por Omagua y Rupa-Rupa en la región amazónica, van a hacer que también las personas se adapten a esas diferentes condiciones y van a tener productos de cada uno de esos lugares. Pero aquí es donde viene lo más importante. Existen 4 tradiciones que las tenemos en este mapa, que son un grupo importante que ustedes deben ir conociendo y desarrollando. Las 4 tradiciones culturales existentes. Y cuando decimos tradiciones es el nombre que le están dando los arqueólogos a los grupos generados culturales en todo nuestro país en esta época de lo que llamamos el formativo inicial o del precerámico tardío. Estos grupos son como por ejemplo el grupo que nosotros tenemos es el de la costa norcentral, cuyo centro vamos a encontrar aquí a lo que sería Caral. Tenemos también lo que sería la costa norte de nuestro país, entonces ya ahí tenemos 2 grupos importantes de la costa. La costa norcentral, que vendría a ser lo que hoy en día nosotros conocemos como el norte chico, cuyo centro sería obviamente Caral, que vamos a trabajar hoy día. Y en la costa norte tendríamos también una zona muy importante que incluiría la zona de La Libertad y Lambayeque. En el caso de lo que sería la Sierra Central, también va a ser un espacio muy importante de desarrollo cultural que nosotros vamos a reconocer. Y también vamos a tener lo que sería la zona nororiental, que en este caso están dándose los últimos descubrimientos sobre una tradición cultural existente y que confluye a los países de Perú y Ecuador, juntos en esta época de desarrollo cultural. Hoy en día lo más estudiado es lo que sería la zona norcentral, lo que sería nuestro norte chico. ¿Ok? Vamos a un poco conocer lo que sería el fundamento del desarrollo económico en estas épocas. Fue justamente uno de ellos la domesticación de las plantas. Gracias a que logramos domesticar plantas es que las pudimos cultivar en los espacios de los valles que nosotros tenemos, valles interandinos y los valles costeños. Y con esa riqueza que abren los valles de agua, permitieron desarrollarse muchos pueblos alrededor de ellos. También tuvimos la oportunidad de cultivar lo que sería el algodón, con lo cual se comenzó a desarrollar lo que serían los textiles en un futuro. Hecho muy importante, papas, ajíes, frijoles, maní, se van a encontrar dentro de los restos de diferentes lugares en los cuales se han hecho investigación. Lo mismo va a pasar con la domesticación de los animales como los camélidos americanos, en los cuales también tienen algo sumamente importante que darnos a nosotros y que se han encontrado en diferentes lugares como por ejemplo en paredones.